Hoy he venido aquí a contaros una confesión. Hace hoy exactamente 8 meses se hizo público el descubrimiento de uno de los cuadros perdidos de una serie pintada por el pintor del romanticismo francés Géricault. Todos los medios nacionales y muchos internacionales recogieron la noticia. Y la confesión que os quiero hacer hoy es que os he mentido. Pero vayamos por partes. Mi charla se llama Historias lejanas y os va a contar algunas historias que ocurrieron en los 2 últimos siglos a lo largo y ancho de Europa entre científicos y artistas. El hecho común en todas estas historias es que siempre hay un científico y un artista en la historia. Vayamos primero al París posnapoleónico en 1822. En él empieza la Escuela Moderna de la Neurología, una escuela que está dirigida por estos 2 hombres, por Philippe Pinel y por Jean-Étienne Dominique Esquirol, que cambiaron para siempre la concepción de la neurología moderna. Entre ellos habían una serie de discípulos que seguían sus enseñanzas y que aprendieron todo lo que tenían que aprender de estos 2 grandes neurólogos. Uno de ellos, que se llamaba Georget, publicó en 1822 también un libro, un tratado de neurología que se llamaba De la locura, de la folie. Y fue dedicado a sus 2 maestros, a Monsieur Pinel y a Monsieur Esquirol. Georget explicaba en este tratado cómo evolucionaba la enfermedad desde la idiotez a la demencia. Una evolución que todavía hoy no comprendemos exactamente. Y él, junto con sus maestros, describió un estado intermedio que se llamaba monomanía. Y esta monomanía estaba caracterizada por una serie de ideas fijas, un pequeño número de ideas fijas que caracterizaban la locura de los pacientes. Por eso, el doctor Georget decidió, como era costumbre de la época, encargar a algún pintor que retratara a sus locos. Y escogió, como os decía, al autor de la Balsa de la Medusa, probablemente, junto con Delacroix, el mayor exponente del romanticismo francés. Se sabe hoy en día que Étienne Georget le pidió a Géricault que pintara una serie de cuadros que eran algunos de los pacientes que tenían los psiquiátricos en los que trabajaba. Y hasta aquí mi primera historia. Como habéis visto, es una historia de un científico, Georget, y de un artista, Géricault. Vayamos a la segunda historia. La segunda historia ocurre no mucho más lejos de allí, ocurre en Baden-Baden, en Alemania. De nuevo, como os decía, coinciden un científico y un artista. El artista es Louis Viardot, un humanista francés con un alto conocimiento sobre pintura, y un enigmático doctor Lachaise, del que no conocemos su nombre y tampoco tenemos ninguna imagen. El doctor Lachaise llama a Louis Viardot y le dice que quiere que vea 5 cuadros que lleva guardando durante los últimos 40 años. Es el año 1863. Esos cuadros le han acompañado durante aquellos 40 años recorriendo toda Europa y parte de Asia. Lachaise siempre los ha guardado. Viardot queda prendado de esos cuadros y escribe una carta a una de las revistas de pintura más importantes de la época, la Gaceta de las Bellas Artes de París. Lo titula 5 estudios de alienados por Géricault. Quiero enseñaros las 5 manías que encontró Viardot en aquel ático en el que habitaba el doctor Lachaise. Son la envidia, la cleptomanía, la fijación obsesiva, la ludopatía y la pederastia. 5 obras maestras que están en 5 de las grandes pinacotecas en el mundo. Pero en esa carta, Viardot informa que el doctor Lachaise le informa que no solamente habían estos 5 cuadros, sino que realmente Géricault pintó para Georget 10 cuadros. 5 se los quedó el doctor Lachaise y los otros 5 se los llevó otro enigmático doctor llamado Maréchal.
En la carta dice que Marechal se los lleva a su ciudad, una villa de Bretaña. Y aquí acaba la segunda de mis historias lejanas. De nuevo, como habéis visto, un artista, en este caso Viardot, y un científico, el doctor Lachaise. La tercera historia ocurre en el enero prepandémico del año 2020, en algún sitio que no os puedo desvelar de Italia. Una pista que encuentro para buscar estos cuadros perdidos ocurre unos años antes en el Museo de Rávena, concretamente en el año 2013. En ese año se presenta una pequeña exposición que pasa absolutamente desapercibida para los grandes entendidos en arte. Esa pequeña exposición, que tenía un conjunto de cuadros bastante discreto, se llama Borderline, Artistas tras la normalidad y la locura. Viendo el vídeo de promoción de esta exposición, aparece esta imagen. Yo reconozco, y creo que ahora todos también, el cuadro de la derecha, de la izquierda para vosotros. Es el doctor Esquirol, que curiosamente es un cuadro que pintó Géricault. Y a la derecha aparece un enigmático cuadro que podría ser compatible con la serie de las monomanías. Os voy a ahorrar todo lujo de detalles de cómo llegué a él, pero como os decía, en el enero prepandémico del año 2020, un artista o un experto en arte y un científico, en este caso yo, tuvimos la oportunidad de charlar sobre este cuadro, de discutir las posibilidades de que fuera una monomanía, y después de muchas horas llegamos a la conclusión de que realmente lo era. Como muchos de vosotros sabéis, este hallazgo fue publicado en la mejor revista de neurología del mundo, el Lancet Neurology, como digo, hace hoy 8 meses. Las preguntas que surgen de esta investigación son evidentes, pero también nos llevan a ciertas conclusiones. Durante muchos años han estado ocultos esta serie de 5 cuadros. Durante muchos años los expertos en el campo han estado discutiendo si realmente existían o dejaban de existir. Hoy ya podemos decir que esa serie de 5 cuadros existen y que por lo menos uno de ellos ha aparecido. Los expertos también discutían en su momento si estos cuadros correspondían a los mismos pacientes con los tratamientos y vistos después, pintados después, en un excelso experimento de antes y después, o si por el contrario reflejaban 5 nuevas monomanías, 5 nuevos pecados capitales que había pintado Géricault por orden de Georgette. Como os digo, este descubrimiento incide y apunta a que existen los otros cuadros, que no sabemos si alguna vez existieron o no, pero que el descubrimiento nos dice que podría haber sido así. He empezado mi charla diciendo que os quería hacer una confesión. Todo lo que os he contado tiene un matiz. Y es que yo, cuando estuve en Italia viendo este cuadro llamado El hombre melancólico, que como os he dicho es una de las monomanías perdidas, os tengo que confesar hoy aquí en directo que no vi uno, vi 2 monomanías. Muchas gracias.